Creo que es necesario un sorbo de algo fuerte para abordar este tema. El miedo y la avaricia. Trader, estas cosas, estos sentimientos o este reflejo de muchas cosas internas nuestras, el miedo y la avaricia, realmente hace que todo vaya mal, porque normalmente el trader está basado, ¿sí?, dentro de una operativa que le brinda probabilidades positivas, pero ¿por qué pese a esto, pese a las probabilidades, el análisis técnico, el análisis fundamental, por qué la rentabilidad se ve tan lejana para el 90% de los traders? Y quiero que entiendas algo, normalmente más dinero se lleva el mercado no por una mala estrategia, sino por el miedo y la avaricia. El 90% de los traders que pierden su dinero es porque entran con miedo, ¿sí? Toman, apenas ven los rojos, toman esas pérdidas por miedo, y por avaricia, cuando ya tienen una buena ganancia, no la toman porque esperan ganar 10 veces, 1000 veces en un día, y no se retiran porque tienen avaricia de que tal vez voy a ganar más. Entonces, trader, el tema de hoy es muy importante porque son dos factores que juegan mucho en nuestra contra a la hora de ejecutar nuestro trading. Hablemos del miedo en el trading. Vamos a hacer un ejemplo práctico. Tu activo está en $100, entras en una posición en compra y se está manteniendo 101, 100, 101 y de repente baja a 95 y tienes miedo de perder mucho y cierras la operación, aunque tu stop loss aún estaba lejos. Ves que la operación termina llegando a 120 y perdiste por miedo. Sí, por miedo perdiste una gran ganancia y tienes que reconocerlo. Tal vez no falló la estrategia, fue el miedo que te hizo aceptar números rojos inmediatos por el pánico a perder. Te proyectaste una gran pérdida y eso es lo que actuó y tomó la decisión, no tu stop loss, sino tu miedo. Otro ejemplo, estás en $100 igualmente, tienes una compra, tu stop loss está en $80 y el precio cae a 85. Estás cerca de tu stop loss y por miedo a que te saque y después el mercado avance, aceptas más pérdida y terminó el precio llegando a 50. Significa que tuviste una pérdida por miedo a que se te vaya la oportunidad. Tanto para cuando estás en profit o estás en stop loss con números rojos o números azules, el miedo hace que tomes decisiones apresuradas y basadas en ese miedo. Si el miedo es quien actúa normalmente dentro de tu operativa, pues tal vez tu cuenta va a llorar y a sufrir mucho normalmente, y tienes que aceptarlo y tienes que identificarlo y aceptar que es eso lo que se está jugando en contra, ¿sí? Pero para eso también tenemos unos consejos para cómo manejar este tema del miedo a la hora de operar. Primer punto, creo que ya lo sabes, es define tu stop loss antes de entrar. No puedes entrar al mercado sin entender cuál es tu riesgo y cuál es tu beneficio esperado. Entonces, muy importante. Primer punto, tener definido tu stop loss. Segundo, no mires todo el tiempo la operación. Sí, si ya ejecutaste y sabes hacia dónde va, respétalo. Pero si estás tal vez ahí pendiente, vas a empezar a generar emociones, ¿sí? Porque estás tratando de exigirle al mercado que pase algo, y si comienza a ir en tu contra, comienzas a sentir ese miedo. Entonces, para evitarlo, trata de ejecutar y no estar pendiente tanto del gráfico. Una vez que ejecutaste, sabes que va a llegar stop loss o va a llegar a profit. Tercero y muy importante, define siempre el tamaño de la posición en la cual tú te sientas mentalmente bien. Normalmente el miedo también viene porque vemos números a veces muy grandes. Mi recomendación es adáptate primero a lotajes en los cuales mentalmente puedas aceptarlos, los rojos, los azules, que no te generen a ti ningún conflicto. Progresivamente vas avanzando como te sientas bien. Si llegaste a un nivel donde nuevamente son los rojos tal vez muy altos los que te generan a ti miedo, vuelve a bajar el lotaje hasta que te vuelvas a sentir en confianza, ¿sí? Confiando en ti nuevamente, en tu estrategia, y puedas ejecutar libremente. Pero si sientes nuevamente miedo por los números, la recomendación, cuida y maneja bien el lotaje. Para terminar, y como un consejo personal, siempre anota o por lo menos medita el sentimiento que te causó una entrada que se fue por emociones incorrectamente y no por plan. Entonces, identificar que la entrada fracasó porque entré anticipado por miedo o acepté una pérdida por miedo muy rápido y por eso tal vez terminé en pérdida, aunque el análisis realmente terminó en positivo. Lo identifico, lo anoto, lo reflexiono, o por lo menos lo meditas, ¿sí? Porque así vas identificando tú
cómo eres en esos aspectos, en esos trades, en esas horas, en esos momentos, en ese activo, y comienzas a identificarte, y eso va a ayudar a que puedas optimizar tu trading. Ya hablamos del miedo, vámonos a la avaricia. Sí, entendemos un poco cómo actúa el miedo. Sí, creo que tú lo fuiste reflexionando. Ahora, como ejemplo de la avaricia, ganas el lunes, ganas el martes, ganas el miércoles, tu ego está alto. Entonces, la avaricia, para que la identifiques, hace que tu ego te dice, uff, qué gran trader eres, estás en una racha, o sea, estás perfecto. ¿Por qué dejar el dinero en la mesa? Y tal vez en vez de un lote le pongo 10 o 50 si estoy en una gran racha, si estoy realmente entendiendo la tendencia perfectamente, y pierdes. Y normalmente esa pérdida es el fin de muchas cuentas. Es el fin a una racha que tal vez cultivaste a lo largo de un mes, un año, y una decisión creada desde la avaricia hace que te expongas de tal manera que puedas incluso hasta perder todo tu capital. Entonces, trader, identifica lo que puede causar la avaricia dentro de tu plan de trading, porque no solo es ejecutar, porque de hecho lo estás haciendo muy bien, por eso tomas estas decisiones, pero la avaricia hace que te salgas del plan. Y recuerda, no tenemos garantizado ganar siempre. Dentro de nuestra estrategia está dado, ¿sí?, por hecho, una pérdida, y es lo que aceptamos dentro del stop loss cuando ejecutamos una operación. Otro ejemplo, estás ya el 20% de una operación en profit, ese es tu plan, es lo que quieres cumplir en ese momento, pero por avaricia dices, se ve tan bueno que creo que va a llegar al 50% de crecimiento. Entonces no cierras lo que por plan tienes de obtener, el precio se regresa y perdiste. Pero si la ejecución fue buena, el plan fue correcto, el lotaje fue el indicado, la avaricia hace que te imagines panoramas mucho más optimistas fuera del análisis técnico. O sea, dejas de ser profesional porque la avaricia manda a la hora de ese análisis inmediato. Porque estás en la pantalla, cambias de decisión, sabías que tienes que aceptar el 20%, pero por buscar ese 50%, esa avaricia causó ese stop loss de ese día, y es importante que lo identifiques. Un trader millonario me decía, la avaricia no quiere verte rico, la avaricia quiere verte pobre. Entonces, cada vez que sientas avaricia, entiende que es el sentimiento que más en cero deja las cuentas de trading. Ahora, entendimos cómo funciona la avaricia, cómo nos impulsa a estos panoramas ficticios, imaginarios, solo por pensar riqueza inmediata. Entonces, obviamente también hay consejos para esto. El primero, al igual que en el miedo, es controlar nuestra pérdida desde el inicio. Aquí el primer consejo es tener un objetivo realista. Sí, por estrategia, tener puntos específicos donde tengo más probabilidad de acertar el movimiento. ¿Sí? Y llega mi punto y respetarlo. Sí, es importante. Entonces, definir antes de entrar un beneficio realista. ¿Sí? Eso ayuda a que la avaricia pues no nos gane, porque tenemos siempre definido el objetivo realista. Ahora, trader. Segundo punto. Si tu objetivo tal vez es un poco más largo plazo, si demanda de ti estar en el mercado muchas más horas, exponerte mucho más tiempo, también lo que puedes hacer para evitar que tu cuerpo y tu cerebro exprese esa ansia, esa avaricia, lo que puedes hacer es obtener beneficios progresivamente. O sea, defines un take profit 1 donde obtienes tal vez el 50% del valor del trade. Entonces ya aseguras, ya ese dinero está en tu cuenta, y dejas correr el movimiento sin preocuparte, porque a la final pues ya está en tu cuenta, ya lograste acertar en el mercado, tu probabilidad fue correcta, tu estrategia fue correcta. Entonces no vas a generar esa ansia de, uy, ya tenía la ganancia, ¿qué hago? ¿Entro de nuevo o acepto esto? Mejor acepta esa ganancia dentro de un plan y deja correr el resto, para que puedas igual aprovechar todo el movimiento, pero ya aseguras y también controlas un poco las emociones. Y tercero, y muy importante, recuerda que un 2, un 1% constante es mucho mejor que buscar un 50% inmediato,
Porque recuerda, es riesgo-beneficio en el trading. Lo que estoy dispuesto a ganar es lo que estoy dispuesto a perder, ¿sí? Entonces, si estás buscando 1% diario constantemente, tu riesgo y tu exposición también es pequeña. Pero si tu avaricia hace que busques un 10, un 20, un 50% cada trade, lo más probable también es que en 2, 3 malas rachas o 2 o 3 stop loss seguidos y termines con todo tu capital. Entonces, trader, que la avaricia no te domine. Y recuerda siempre, identifica cuando pase. Una vez que tengas una pérdida por avaricia o porque llegaste a estar en positivo y terminó su operación en negativo, reflexiona y esta pregunta: ¿realmente valió la pena? ¿O por qué acepté no tomar esa ganancia? Medítalo, vuélvelo a decir. ¿Por qué acepté esa ganancia? ¿Fue la avaricia o es mi plan? La ganancia estaba frente a mí. Mi plan se ejecutó correctamente. Mis horas de estudio se reflejaron en un trade exitoso. Porque fue stop loss. Identifica que la avaricia te hace querer más cuando realmente tu paciencia, tu educación, tu esfuerzo tenían definido una ganancia. Respétala, respétate a ti mismo, porque la avaricia simplemente te va a destruir, te va a dejar en cero, entiéndelo, ¿sí? El mercado vive de tu avaricia. Entiende, trader, que la avaricia y el miedo nunca van a desaparecer. Este video no es para enseñarte y decirte cómo lo sacas de tu vida y ya está. Los traders no somos robots, ¿sí? Somos personas y siempre vamos a sentir. Lo que debemos hacer es aprender a convivir con ellos, identificarlos y no permitirles que ejecuten por nosotros. Pero solo una vez que los identificas, puedes poner plan para controlarlos. Si no, no entiendes por qué pasa y le echas la culpa al mercado, le echas la culpa al broker, al spread, le echas la culpa a la luz, a que me descuidé. Todo es pretexto. Tú debes identificar cuándo entraste por miedo, cuándo entraste por avaricia y comenzar a identificarte a ti mismo. ¿Cuándo sucede esto? ¿En qué momento sucede esto? Y preferible alejarte del mercado o tener escrito o planificado: cuando siento esto, cómo debo actuar. Cuando siento esto, cómo debo cuidar mi stop loss, mi profit. Sí, ciertamente hay veces que podemos tomar oportunidades muy buenas, pero igual deben estar delimitadas con un stop loss que te va a doler, pero un profit también objetivo y tomas la gran oportunidad. Pero inclusive eso siempre debe ser definido desde el profesionalismo, no desde el miedo, peor aún de la avaricia. Bueno, trader, el miedo y la avaricia realmente creo que lo vamos entendiendo. Te lo he ido tratando de detallar para que hagas conciencia cuando te ha pasado a ti. Y yo lo hablo también desde mi experiencia. Realmente llevo 8 años en esto y sigo sintiendo miedo a veces, avaricia también, pero mi plan dice que no lo haga. He ido cultivando el hábito de decirme: no, el plan dice que aquí hay que ejecutar, aquí ejecutamos. Y si el trade llegó, no lo tomé y se fue, no importa, hay otra oportunidad. Mañana hay otro día, más tarde puede darse otro movimiento. Es como la vida. Ayer no se puede recuperar, ya se acabó. Algún familiar falleció, ya falleció. No puede como que volver a existir. Lo mismo en tu cuenta. Cada vez que ejecutas mal y tienes pérdidas acumuladas, pérdidas por sentimientos, sobre todo miedo y avaricia, realmente eres tú el que está condicionando tu rentabilidad. Entonces, trader, quiero que entiendas que debes aceptarlo, que es normal sentirlo, que no eres el único que le sucede y que lo vas a sentir siempre. Y lo importante es que ejecutes un plan y que tengas definido en qué momentos te sientes así, o cuando pase lo escribas y digas: siento miedo, quiero perder, siento miedo a perder. Comienzas a sentir como que esa ansia, esa taquicardia. Cierra y no operes tal vez ese día. Tal vez estás operando en un momento de alta volatilidad que sabes que la has identificado y que te causa ese problema. Por ejemplo, como operar una noticia fundamental. Si a ti te causa sentimientos, esos eventos, evítalos. Si te gustan, hazlo, pero tú identifica qué lo causa, en qué momento, para que así lo definas en tu plan, en tu estrategia
y de hecho prácticamente tienes también un plan de trading a tus sentimientos. Sí, ese es mi consejo para ti, es lo que yo hago, no es que dejo de sentir, simplemente pues lo tengo definido. Cuando siento esto, ¿qué hacer? Cuando Michael está con avaricia, ¿qué hace? Baja el lotaje y ejecuta. En el peor escenario, si pierdo, no genera un gran margen de pérdida en mi operativa. No he hecho perder todo lo trabajado y me quito las ganas. Eso es mi ejemplo, no te estoy recomendando eso. Pero para que sepas que a todos nos pasa, te va a pasar y mejor es que lo vayas sobrellevando y sobre todo estableciendo dentro de un plan tuyo cuando tienes emociones. Sí, el siguiente episodio vamos a hablar de la disciplina, la constancia, porque no basta solo con nuestros sentimientos, con el análisis técnico, sino que realmente esto es de perseverancia, ¿sí? Como un soldado debe ejercitarse y los traders pues tenemos que tener un plan, respetarlo y ser constantes, 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 y esto es lo que nos lleva a la rentabilidad. Así que en el siguiente video vamos a hablar bastante del tema de la constancia, y si tú fallas en la constancia, yo creo que el siguiente video te va a encantar. Nos vemos, trader, cuídate mucho, Dios te bendiga y pues evita lo que más puedas del miedo y la avaricia. Vámonos.